Algunas ciudades del viejo oeste no desaparecieron por completo. Sus calles, cárceles, iglesias y viviendas continúan en pie, como si una parte de la frontera estadounidense se hubiera quedado detenida en el tiempo. Hoy conoceremos 5 pueblos fantasma que todavía pueden visitarse y que muestran un oeste muy diferente al de las películas. Gleason nació en una región seca y aislada del sur de Arizona, donde la minería comenzó a atraer trabajadores, comerciantes y familias. Mientras las minas producían minerales, la población fue creciendo. Se construyeron viviendas, una escuela, establecimientos comerciales, un salón, un hospital y una pequeña cárcel. Aunque nunca fue una gran ciudad, Gleason tenía lo necesario para mantener activa una comunidad minera. Sus habitantes trabajaban, compraban alimentos, buscaban entretenimiento y trataban de sobrevivir en un lugar donde el calor, el aislamiento y la falta de recursos formaban parte de la vida cotidiana. Pero la existencia de Gleason dependía casi completamente de las minas. Cuando la actividad minera perdió fuerza, desaparecieron los empleos. Los trabajadores comenzaron a marcharse, los negocios cerraron y muchas construcciones quedaron vacías. Hoy, gran parte de aquella población se ha convertido en ruinas. Todavía pueden verse restos de edificios, muros deteriorados y estructuras dispersas por el paisaje desértico. Sin embargo, la construcción más conocida es su antigua cárcel, que fue restaurada y continúa en pie. Al observar las imágenes actuales, resulta difícil imaginar que alrededor de esa cárcel existió una comunidad llena de trabajadores, familias y comercios. Ahora, solamente quedan el silencio, el desierto y algunos vestigios de una ciudad que dependió demasiado de lo que había bajo la tierra. Mira algunas imágenes de cómo está la ciudad hoy en día. Cerca de las Superstition Mountains, en Arizona, surgió Goldfield, una población formada alrededor de la búsqueda de oro. La llegada de los primeros mineros atrajo también a comerciantes, trabajadores y aventureros que esperaban aprovechar el crecimiento de la región. Poco a poco aparecieron viviendas, tiendas, talleres, saloons y otros servicios. Goldfield llegó a tener una calle principal con la apariencia clásica de una población minera del viejo oeste. Durante su mejor momento, casi toda la actividad económica dependía del oro. Los trabajadores gastaban sus salarios en los negocios locales y mantenían en funcionamiento una comunidad levantada en medio del desierto. Pero cuando las minas comenzaron a producir menos, el movimiento desapareció rápidamente. Los mineros se marcharon, los comercios cerraron y la población perdió la razón que la había hecho crecer. Goldfield podría haber terminado completamente abandonada. Sin embargo, años más tarde el lugar fue recuperado como una atracción histórica. Actualmente, los visitantes encuentran calles de tierra, fachadas de madera, antiguas estructuras mineras y edificios reconstruidos para recordar la apariencia de la población original. Las Superstition Mountains continúan dominando el paisaje, creando uno de los escenarios más reconocibles de la zona. Goldfield no permanece exactamente como era en el siglo XIX. Una parte importante fue restaurada o reconstruida. Aún así, caminar por sus calles actuales permite imaginar cómo habría sido la llegada de cientos de personas al desierto después de escuchar que allí podía encontrarse oro. Golden, en Oregón, demuestra que no todos los pueblos fantasma del oeste se encontraban entre cactus y montañas secas. Esta pequeña población surgió alrededor de la minería del oro, pero estaba rodeada de bosques, ríos y vegetación.
Durante sus años de actividad, varios mineros y sus familias se instalaron en la región. Se construyeron casas, establecimientos comerciales y diferentes estructuras relacionadas con el trabajo. Entre aquellos edificios también había una iglesia, que con el tiempo se convertiría en el principal símbolo del lugar. Mientras la minería generó oportunidades, Golden consiguió mantener una pequeña comunidad. Pero cuando la extracción de oro comenzó a perder importancia, muchos habitantes abandonaron el pueblo. Los comercios desaparecieron, las viviendas quedaron vacías y la vegetación comenzó a ocupar los espacios donde antes existía movimiento. Actualmente permanecen muy pocas construcciones. La más llamativa es la antigua iglesia, que todavía puede verse aislada entre los árboles, como si hubiese sobrevivido a todo lo que desapareció a su alrededor. Las imágenes actuales de Golden son muy diferentes a las de los pueblos fantasma de Arizona. No hay una extensa calle polvorienta rodeada de saloons. En su lugar aparecen edificios de madera envejecida, caminos cubiertos por vegetación y un silencio propio de una comunidad abandonada. Golden muestra que, en ocasiones, un solo edificio puede conservar la memoria visual de todo un pueblo. Chesterfield surgió en Idaho a finales del siglo XIX como una pequeña comunidad rural de la frontera. A diferencia de muchas poblaciones asociadas exclusivamente con minas, saloons y pistoleros, Chesterfield fue construida principalmente por familias que buscaban establecerse de forma permanente. Sus habitantes levantaron viviendas, graneros, una escuela, una iglesia y pequeños establecimientos comerciales. La vida dependía de la agricultura, del cuidado de los animales y del trabajo diario. Era un oeste más familiar y silencioso que el mostrado habitualmente en las películas, aunque no por eso era más sencillo. El aislamiento, los inviernos duros, las largas distancias y las pocas oportunidades económicas hacían difícil permanecer allí. Con el paso del tiempo, muchos habitantes buscaron trabajo en otras regiones. La población disminuyó, los comercios dejaron de funcionar y numerosas casas quedaron desocupadas. Hoy, Chesterfield conserva una parte considerable de aquella antigua comunidad. Todavía pueden observarse viviendas, graneros, edificios religiosos y diferentes estructuras históricas distribuidas entre caminos abiertos y terrenos rurales. Algunos edificios se mantienen completos, mientras que otros muestran claramente el paso del tiempo. Las imágenes actuales permiten comprender cómo estaba organizada una comunidad que no nació solamente para extraer minerales, sino para convertirse en un hogar. Chesterfield conserva el recuerdo de las familias que intentaron construir una vida estable en una región donde casi todo dependía de su propio esfuerzo. Muy cerca de la frontera con Canadá, se encuentra Molson, en el estado de Washington. La población surgió durante una época en la que la minería, la agricultura y la llegada de nuevos colonos estaban transformando el norte del oeste estadounidense. Durante algunos años, Molson tuvo viviendas, una escuela, un banco, un hotel, comercios y diferentes instalaciones relacionadas con el trabajo agrícola y minero. Para sus habitantes, contar con esos servicios era fundamental. La comunidad estaba alejada de las grandes ciudades y viajar durante el invierno podía resultar especialmente difícil. Pero Molson dependía de una economía pequeña y vulnerable. Cuando disminuyeron las oportunidades de trabajo, las familias comenzaron a marcharse. El hotel perdió viajeros, los negocios dejaron de recibir clientes y los edificios quedaron sin uso.
A diferencia de otras poblaciones que terminaron reducidas a ruinas, una parte importante de Molson fue preservada. Actualmente, el lugar funciona como una especie de museo histórico al aire libre. Los visitantes pueden observar antiguos edificios, maquinaria agrícola, vehículos, herramientas y diferentes objetos utilizados por quienes vivieron en esa región. Su apariencia actual tampoco recuerda al típico pueblo fantasma del desierto. Molson está rodeada por campos, colinas y un paisaje más frío y rural. Sus edificios y objetos permanecen expuestos en un entorno silencioso, permitiendo imaginar la vida cotidiana de una comunidad extremadamente aislada. Molson demuestra que el Viejo Oeste también estaba formado por pequeñas poblaciones agrícolas que aparecieron por la promesa de trabajo y desaparecieron cuando esa promesa terminó. ¿Cuál de estos pueblos te gustaría visitar? Déjalo en los comentarios. Quiero saberlo. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos curiosos sobre el Viejo Oeste. Te espero en un próximo video aquí en el canal. ¡Hasta pronto!